Bienvenidos a esta capacitación en prevención al consumo de alcohol, tabacos y otras drogas. Como Total Security del grupo empresarial Total Pacific, le damos la bienvenida a esta capacitación y segundo módulo de capacitaciones. Para esto vamos a ver el día de hoy dentro de la capacitación personas comúnmente frecuentes que consumen. Adicional a esto también vemos los métodos preventivos y también vamos a identificar entre drogas lícitas como drogas ilícitas, ¿ya? Y a su vez también tenemos el tema que nos puede pasar en el ámbito legal. Consumo de drogas, según la OMS, es toda sustancia que introducida en el organismo para cualquier vía, ya sea de vía de administración oral, intravenosa, puede alterar en este caso el sistema nervioso central del individuo que las consume. Obviamente que el consumo de drogas siempre va involucrado de su uso. Nos dice que el uso es aquella forma que relaciona con las drogas en la que por su cantidad, su frecuencia o por la situación física y social del sujeto no se detectan consecuencias negativas inmediatas sobre el consumidor ni sobre su entorno. Obviamente todo esto de aquí va involucrado en un tema que se llama el abuso. Pues bien, el abuso es aquella forma de relación con las drogas en la que por su cantidad, su frecuencia o nuevamente su situación física o psíquica y a su vez social del sujeto se producen consecuencias negativas para el consumidor y a su vez su entorno. Y obviamente hay factores que se van a relacionar con esto. Dentro de los factores hay el que se llama la dependencia. La dependencia es una pauta de comportamiento en la que se prioriza el uso de una sustancia psicoactiva frente a otras conductas consideradas antes como importantes. Y de ahí se desembarca o se enfoca algo que nosotros llamamos como dependencia física. La dependencia física es el organismo que se habitúa a la presencia constante de la sustancia de tal manera que necesita mantener un determinado nivel en sangre como funcional como normalidad. Cuando este nivel desciende por debajo de cierto límite, aparece el síndrome de abstinencia. Este concepto se da muy asociado a la tolerancia. Como también tenemos la dependencia psíquica, que los involucra es una situación en la que existe un sentimiento de satisfacción e impulso psíquico que exigen a la administración regular o continua de las drogas para producir placer o para evitar un malestar. Pues bien, ya sabemos que la diferencia entre una dependencia psíquica y con una dependencia física. Pues bien, vamos ahora a entrar en materia en lo que respecta a la calificación de las drogas. Los distintos tipos de drogas tienen diferentes efectos sobre nuestro sistema nervioso central. Unas son estimulantes, otras son depresoras, unas aceleran el funcionamiento mental aumentando el riesgo de errores, mientras que otras lo identifican o lentifican, provocando un estado de euforia, mientras otras producen alucinaciones o cambian de las perspectivas de su realidad. Como tenemos, por ejemplo, las que son estimulantes, depresoras y las psicodélicos. Vamos, por ejemplo, por las estimulantes. Las estimulantes son sustancias que activan el sistema nervioso central, como por ejemplo la cocaína, las anfetaminas o también lo que comúnmente consumimos, lo que es la cafeína. De manera también tenemos lo que son las depresoras, que son drogas que disminuyen el grado de actividad del sistema nervioso central, como por ejemplo uno de los comúnmente consumidos que es el alcohol, barbitúricos y benzodiazepinas. Y de ahí tenemos lo que son los psicodélicos o también se llaman los alucinógenos, como por ejemplo
LSD, la ketamina, que son drogas que comúnmente las pueden encontrar en discotecas, bares, en lugares de ámbito social elevado. Pues bien, dicho esto, vamos a ver los efectos de las drogas. Los efectos de las drogas los podemos encontrar tanto a corto como a largo plazo. Pues bien, vamos a ver uno de los casos, como es el tabaco, que es muy común, frecuente consumido para personas que, por ejemplo, están en el ámbito de gente de seguridad aeroportuario, e inclusive también para el personal guardia de seguridad. Tampoco no vamos a decir que, como por ejemplo el personal administrativo no lo puede realizar. Pues sí, también. En este caso, el tabaco, a corto plazo tenemos lo que es una relajación, una sensación de concentración, disminución de la capacidad pulmonar, fatiga, mal aliento, color amarillento de uñas y dedos, como podemos ver en las imágenes, y a su vez podemos tener lo que respecta a expectoración matutina. Largo plazo, las consecuencias que podemos tener, obviamente a este largo plazo, una de las más frecuentes es el cáncer de pulmón, cáncer de la laringe, cáncer del esófago, cáncer del riñón. Si te das cuenta, todo desemboca, este tipo de droga, que es una droga ilícita, desemboca a netamente producir un mal que nosotros le conocemos como el cáncer. ¿Ya? Vámonos ahora con el tema de los efectos de corto y a largo plazo, en el tema de el etanol, o también llamado alcohol. El alcohol, si bien es cierto, al corto plazo genera un estado de euforia, relajación, aumento de la sociabilidad, dificultad para hablar, dificultad para asociar inclusive las ideas, la descoordinación motora, lo que te puede conllevar también un tema de un coma etílico e inclusive el tema de la muerte a corto plazo. Pero a largo plazo, ¿qué nos pasaría? Podríamos mantener un tema de un cáncer de hígado, cáncer de páncreas, pancreatitis, cardiopatías, impotencia sexual y también a su vez tenemos el tema de la demencia alcohólica. De ahí tenemos lo que vendría a ser lo que conocemos como eh, cannabis, el tema de la marihuana, ¿ya? Que tenemos asimismo de misma manera a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, ¿qué podemos tener? El tema de euforia, alteración de la percepción, alteración de la memoria, aumento del apetito, sequedad de la boca, ojos brillantes y enrojecidos, taquicardias, sudoración excesiva, somnolencia y descoordinación de movimientos. A largo plazo, ¿qué nos puede pasar con este tipo de drogas? Como es el cannabis, los trastornos de memoria y la concentración. A su vez tenemos uno de los factores que es la esquizofrenia. Dentro del efecto de las drogas, también vemos el tema de la droga ilícita, como también la marihuana, es la cocaína. Pues la cocaína tiene a largo plazo tiene un sinnúmero de efectos. Pues uno de los efectos que mayormente tienen son el euforia, agitación, hiperactividad, aumento de la sociabilidad, sentido de grandiosidad, verborrea, aceleración mental, disminución de la fatiga y el sueño, agresividad, inhibición del apetito, taquicardia, sudoración, aumento de la tensión arterial, dilatación inclusive de las pupilas. Esto es a corto plazo, pero ¿y a largo plazo? Pues bien, grande dependencia, trastornos neurológicos y psicoactivos. Perforación del tabique nasal es algo de lo más frecuente que suele darse en consumidores frecuentes de este tipo de drogas como la cocaína. Accidente cerebral, ¿qué es el accidente cerebral? Que automáticamente tiene un fallecimiento de la parte neurológica
y a su vez tenemos el tema de la inapetencia sexual. ¿Ya? Esto es con el tema de la cocaína. Pues bien, vamos a ver el tema de la heroína. De la heroína tenemos a corto plazo el tema de euforia, sensación de bienestar y placer, disminución del dolor, náuseas, confusiones y a su vez inhibición del apetito. A largo plazo tenemos trastornos digestivos, adelgazamiento, inhibición del impulso sexual, depresión, ansiedad, alteraciones de la personalidad. Bien, vamos a ver ahora con este efecto de droga que es a corto plazo, como es la famosa llamada droga el éxtasis, que se ve muy bonita, la puedes ver desde cápsulas o pastillas con figuritas o con forma de animalitos. Pues bien, este tipo de drogas que se la ve muy bonita de manera física, te genera a corto plazo una desinhibición, euforia, confusión, angustia, taquicardia, una deshidratación tremenda, aumento de temperatura corporal y podemos también tener problemas a largo plazo. ¿Cuáles son estos problemas a largo plazo? Pues bien, insuficiencia renal hepática, hemorragias, infarto, crisis de ansiedad y trastornos depresivos psicoactivos. Y por último tenemos lo que nosotros llamamos el LSD. El LSD son drogas que de cierta manera a muchas de las frecuencias a corto plazo tenemos lo que son alucinaciones, alteraciones en la percepción de la realidad, aumento de la temperatura corporal, disminución de la tensión arterial, taquicardias y por supuesto el tema de la descoordinación motora. A largo plazo, ¿qué nos puede pasar por el consumo excesivo de este tipo de drogas como es el LSD? Las reacciones psicoactivas y de pánico, riesgo de suicidio, es flashback o también llamado alucinaciones sin consumo previo. Pues bien, vamos a ver ahora los efectos y las acciones por este consumo de drogas. Efectos. Las alteraciones que producen las sustancias en el momento de ser introducidas en el organismo y en el momento posterior es el que determina el efecto producido por las sustancias. Las acciones. Por sus acciones las drogas pueden ser depresoras, estimulantes o a su vez que son drogas de manera perturbadoras del sistema nervioso central. E inclusive las consecuencias pueden ser súper graves, como puedes ver en las imágenes, que van de una persona que está en un estado que no ha consumido, como puedes ver una segunda persona que ya está consumiendo y ya se ve un desgaste físico. Y ya el último punto, por decirlo así, de este tipo de droga es una persona que ya está inmersa en este mundo de drogas y que lastimosamente ya se ve afectada tanto de manera física como psíquica. Entonces, este tipo de drogas te dañan. Bien, vamos a ver uno de los temas que suele pasar cuando las personas comienzan ya a hacer prevención, que es el tema del síndrome de abstinencia. Conjunto de síntomas y signos que aparecen cuando se interrumpe la administración de la droga. Los signos y síntomas que el síndrome representa pueden ser muy variados y normalmente van acompañados de la ansiedad y puede derivarse en un cuadro clínico súper grave. Para esto tenemos lo que son las consecuencias sociales. ¿Qué consecuencias tenemos para o haber consumido de manera frecuente drogas? Pueden arruinarse o destruirse las relaciones íntimas y perderse las amistades. En muchos de los casos, y muy importante el tema familiar, se puede dejar de participar en el mundo, abandonar metas, planes, en negocios, dejar de crecer como persona. No intentar resolver
constructivamente los problemas y recurren a más de drogas como una solución. El discutir los problemas, situaciones de la adicción puede generar conflictos familiares y tenemos las reacciones violentas de las drogas que pueden llevar al usuario a cometer asaltos e incluso asesinatos solo por tener algo de dinero para poder seguir comprando este tipo de drogas. Pues bien, ¿cuáles son las consecuencias legales que podemos llegar a tener por el consumo de estas drogas? Abusar de las drogas es contra la ley, está súper claro, hay una tabla justamente sobre este tipo de drogas. Los ofensores, tanto los que experimentan como los que se dedican al consumo de drogas, corren el riesgo de tener que pagar multas y o ser encarcelados, o en mucho de los casos, pérdida del trabajo, porque recordemos que en muchos de los trabajos tenemos, como por ejemplo en Total Security, tenemos políticas de cero tolerancia al consumo de cualquier tipo de drogas. Un arresto puede significar una vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes penales. Ciertas drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al usuario a crímenes que son severamente punibles por la ley. Por otro lado, tenemos lo que son las consecuencias económicas. Tanto los consumidores como los países contraen importantes deudas, se crean bandas organizacionales, se produce una desestabilidad económica, ya sea nacional, inclusive por país, como también el uso continuo de drogas puede ser muy caro, ya que sus costos se elevan a cientos y en ocasiones a miles de dólares por año. Para sostener su hábito, muchos usuarios recurren al crimen. Para esto tenemos lo que son, y ya casi terminando esta capacitación, lo que es la prevención del abuso de este tipo de drogas. Dentro de los puntos está, por ejemplo, entender el porqué del abuso de las drogas. ¿Por qué consume esta persona drogas? Si es por tema de sentimientos, si es por tema familiar, si es por tema económico, si es un tema social. Entonces, todo ese tipo de drogas es, todo ese tipo de cosas es entender por qué el abuso de este tipo de drogas. Anima el desarrollo de las cualidades individuales que llevan a la satisfacción personal. Identificar las condiciones bajo las cuales haya más probabilidad de que comience el abuso de drogas. Apoyar el esfuerzo continuo de comunicación entre padres, niños del mismo grupo, la comunidad e inclusive la compañía. Crear alternativas que ayuden a satisfacer las necesidades de las personas. Comprender y a su vez comprometerse, ayudar a permanentemente para que de cierta manera no basta asistir a una conferencia solamente, sino que siempre y cuando haya un compromiso con la persona de la prevención del abuso de drogas. Pues bien, con esto culminamos este tipo de capacitaciones del módulo 2 y posterior a esto nos vamos a pasar al módulo número 3 que se basa a muchos los temas de prevención de riesgos laborales. Recordar que deben continuar con las preguntas para resolución y a su vez deben tener su asistencia de personal.